Welcome to the Startup Grind. Muchas gracias. No, yo encantado de estar acá. Aunque no parezca, poco a poco me vuelve el acento porque yo soy de aquí de Monterrey. Bueno, pues si quieres por ahí empezamos, Gabriel. Platícanos un poco dónde naciste y qué estudiaste o qué fue de ti en la escuela. Bueno, yo nací en Monterrey, en la maternidad Conchita. ¿Todavía existe o no? Sí. Bueno, ahí, y estudié en la UNI, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estudié ingeniero en electrónica y comunicaciones. No digo soy porque yo creo que uno es lo que se cuenta que es y se la cree, ¿no? Entonces creo que eso se puede siempre modificar, ¿no? Entonces estudié IEC en la UNI. Ok, acabas la carrera y ¿qué sigue después de ahí? ¿Ya te sentías un poco emprendedor o fuiste totalmente a buscar trabajo como cualquier cristiano? Bueno, la verdad es que dando un paso atrás de mi carrera, en la víspera de elegir carrera, yo tenía tres opciones en la cabeza, ¿no? Uno era ingeniero en electrónica y comunicaciones, otro era psicología y otro era ciencias de la comunicación, ¿no? O sea, se parece una con otra, ¿no? Al final escogí IEC, pero siempre el tema de la psicología, el tema de la ciencias de la comunicación siempre me llamó mucho la atención. Y por eso yo digo que uno es lo que se cuenta que es y se la cree, ¿no? Entonces, según fue pasando la carrera, pues me metí al canal de televisión de FIME, ahí en el canal 53, digamos, a manejar las cámaras, a manejar el radio, y luego incluso a conducir un programa de televisión ahí sin querer, ¿no? Y bueno, o sea, sí, salí de la carrera haciendo diseño electrónico. Entonces, pues sí, a buscar trabajo como buen cristiano, como tú dices, ¿no? Y bueno, la verdad es que de ahí me pasé del diseño electrónico, estaba en una pyme de aquí, que hacía, bueno, la telefonía siempre ha estado o las telecomunicaciones muy ligadas a mi carrera. Entonces yo diseñaba teléfonos públicos, diseño electrónico de teléfonos públicos. Pero de pronto me dio así como el cambio de decir, oye, pues de electrónica, ahora quiero telecomunicaciones, ¿no? Y ya más o menos me estaba, digamos, yendo bien en ese sentido, económicamente, y pues di como decir, ahora quiero brincar de industria, ¿no? Y pues fue como reset, y me metí a telecomunicaciones, no sé si se acuerdan de una empresa que se llama Cedetel, que luego fue Movistar, ¿no? Entonces, bueno, ahí vi como ese siguiente brinco. Ok, ¿y cuándo empiezas a encontrarte con tu emprendedor interno con este asunto del emprendimiento? Pues digamos que yo me considero todavía intrapreneur, digamos que por ahí ha ido mi carrera, ¿no? O sea, pues llevo 15 años en telecomunicaciones, y entonces estar metido, hace rato lo decíamos, ¿no? Pateando la calle haciendo Street MBA, ¿no? Poniendo antenas, haciendo recorridos, digamos, desplegando toda la red móvil, ¿no? Y después de ahí meterme a todos los temas de nuevos productos y de innovación dentro de la misma industria. Pues me empecé como a acercar mucho también a procesos de negocio, ¿no? O sea, ya de pasar a estar tecleándole al Unix, ¿no? Y a ajustar, como te digo, radio bases y todo, empecé a entender procesos de negocio, y de ahí di un primer vuelco dentro de la misma empresa para crear una entidad que interactuaba ahora como un traductor entre lo que requerían el negocio, no sé, los financieros, recursos humanos, y lo traducía a implementaciones tecnológicas, ¿no? Eso fue como la primera vuelta de tuerca, y la segunda vuelta de tuerca fue brincarme hacia la mercadotecnia, ¿no? Entonces yo digo que antes era ingeniero y luego fui ingenioso, ¿no? Entonces me brinqué al área de mercadotecnia dentro de la misma operación de telecomunicaciones en Movistar en este caso. Y la verdad es que me cambió la vida, ¿no? O sea, para bien y para mal. Yo digo que la mercadotecnia es súper importante y necesaria, ¿no? O sea, y luego
sobre todo en startups, de pronto se deja eso como de lado, ¿no? Y lo malo es que me dejó de gustar el vino, o sea, porque al final te das cuenta que hay toda una mística, ¿no?, alrededor de ello. Entonces es como verle el truco al mago, ¿no? Dices, ok, digo, está bien, pero no es para tanto, ¿no? Entonces, pero eso al final se convirtió en una herramienta súper útil, ¿no? Es como aprenderle el truco al mago y dices, oye, bien, entonces yo si comunico de esta forma puedo vender esto, ¿no? Entonces eso me empezó a interesar mucho y entonces de pronto emerge Wayra, ¿no? Wayra, ahora voy a ahondar un poco más en lo que es, ¿no? Pero al final es como una fuente de innovación para, en este caso, para Telefónica, ¿no? Y como yo era el director en ese momento de nuevos productos en Movistar, entonces cuando vi que surgió ese bicho raro, dentro pues, también de una empresa súper grande, ¿no? En donde eran más co, menos co, o sea, más corbata, menos Converse, ¿no? Y Wayra es menos corbata, más Converse, ¿no? Entonces es como la relación que era como contrapuesta, ¿no? Y pues me empecé a acercar mucho a ello porque de ahí yo empezaba a tomar pues los productos que hacían las empresas para meterlos dentro del portafolio y pues de pronto se da la oportunidad de dirigir Wayra, o sea, digamos que queda como ese puesto vacante y ahí es como cuando te brinca una liebre, la agarras y se está moviendo y dices, ¿qué hago? Le suelto una mordida, ¿no? Y pues no se me fue y pues desde finales del año pasado estoy ya metido y súper contagiado, ¿no? En el buen sentido de esto. Oye, Gabriel, bueno, llegas a Wayra y bueno, dos preguntas. ¿Cómo encuentras Wayra en general, en un aspecto ahí de amplio espectro? Pero también, ¿cuáles son tus primeras 3 sorpresas que tienes al llegar a Wayra que no te esperabas o que no conocías y que conociste empezando a trabajar en Wayra? Pues mira, lo primero era la agilidad, ¿no? O sea, al final, como digo yo, Wayra es un bicho raro en una empresota, ¿no? Y digo que es un milagro, pero que subsiste y que sigue creciendo, ¿no? Entonces, de venir, digamos, pues no sé, en algún momento, cuando estaba yo dirigí el área de todas las ingenierías de Telefónica aquí en México, pues era un área de más de 100 personas, ¿no? 150 personas. Entonces, mover eso, o sea, pues mueves a mucha gente y al mismo tiempo es mover a un elefante, ¿no? Y entonces ver de pronto llegar a Wayra, ¿no? Y cambiar ese chip de decir, pues si no lo haces tú, no lo hace nadie, pero si quieres, sale, ¿no? Pero eso es arremangarse, ¿no? Entonces lo primero fue como un choque que dentro, digamos, del mismo, pues de una misma empresa pudiera existir una realidad totalmente distinta, ¿no? En donde ya se me había olvidado oye, ¿puede estar esto mañana? Y era así, no, mañana, no, o sea, 3 meses, ¿no? Y aquí es, o sea, si no es mañana, pasado mañana estás muerto, ¿no? Entonces eso fue lo primero. Lo segundo fue algo que me sorprendió mucho, para mal, pero luego para bien, es que, digamos, yo venía pues, de una carrera tecnológica, de estar metido en las tripas de punta de tecnología, ¿no? Y de pronto ver que así me oxidé, ¿no? O sea, siendo incluso el director de nuevos productos, me di cuenta que me estaba perdiendo de cosas, ¿no? Entonces, o sea, el meterme a Wayra de lleno fue así como de nuevo descubrir qué cosas estaban ocurriendo, ¿no? En términos de innovación, de tecnología, como que se fueron creando capas, ¿no? De alguna forma, y al final eso se contagia, ¿no? Entonces, pues, eso fue un poco lo que vi y también ver que pues que había mucha sed, ¿no? O sea, de parte también de emprendimiento, ¿no? En el país y que llegaba de alguna forma, ¿no? Y al final, pues creo que rejuvenecí, ¿no? Yo digo que la juventud es directamente proporcional con el entusiasmo que uno tiene, no importa la edad que tengas, ¿no? Ok, entonces llegas a Wayra y te das cuenta de cómo, pues imagino que sí es un shock fuerte, ¿no? Ver una empresa que normalmente sigue una serie de procesos burocráticos y cómo funcionan y de repente resulta que hay una pequeña isla ahí en algún lado de la empresa en el cual sí se mueve todo y sí funcionan con otra dinámica.
¿qué tipo de proyectos empezaste a ver? ¿Llegaste ya abierta la convocatoria o llegaste acabando de cerrar una convocatoria? ¿Cómo fue ese momento dentro de Guaira para ti? A mí me tocó entrar, hasta ahora en Guaira se han acelerado tres generaciones completas de empresas. Cada generación es de 10 empresas y eso ocurre cada 8 o 10 meses más o menos. Entonces yo me incorporé a Guaira a la mitad de la aceleración de la tercera generación. Pero como te decía, o sea, ya había tenido yo pues interacción con las primeras empresas, ¿no? Y la verdad es que, no sé, o sea, empecé a ver, pues hablábamos mucho de Internet de las cosas, ¿no? Y de pronto pues me encontré con una empresa que se llama Machina, no sé si la conocen. Ellos hacen wearables, ¿no? Pero en ropa, en moda, ¿no? Entonces su primer producto era una chamarra para DJs. Entonces la chamarra se la pone el DJ, se conecta de manera inalámbrica a la computadora y tiene acelerómetros en las mangas y tiene sensores, ¿no? Entonces el DJ hace música con la chamarra, ¿no? Es decir, ok, ¿no? O sea, de hecho hay una anécdota muy curiosa porque uno de los fundadores de Machina, pues al final, pues, moda, ¿no? Startup, pues llegó al Guaira hasta en 2 semanas, ya no estará más ahí, estará en otro sitio, pero hasta ahora está en el edificio de Movistar, ahí en la Ciudad de México, como en una zona como esta, que es Santa Fe, ¿no? Pero entonces como todo el corporativo ya está enclavado ahí Guaira, ¿no? Entonces, pues él llegó un día con sandalias, con bermudas, ¿no? Pasó y entonces el de seguridad dijo, oye, el código de vestimenta, ¿no? Por él pensando como en el código de vestimenta de Movistar, ¿no? Y luego, entonces empezó a caminar y el policía lo empezó a perseguir, total que entró corriendo a Guaira hasta que lo arrinconaron y ya, digamos que tuvimos que intervenir, ¿no? De alguna forma, ¿no? Pero bueno, o sea, me encontré con ese tipo de situaciones y de empresas, ¿no? O sea, empresas, o sea, que hablas de Internet de las cosas y ese tipo de tecnología y la verdad es que fue bastante interesante. A ver, Gabriel, si quieres vamos a platicar ahora con lo que has visto y que has conocido tú, vamos a platicar un ejercicio de cómo pasa un emprendedor por Guaira. Yo tengo una startup y de ahí, si quieres, llévanos un poco de la mano a decir, bueno, tienes tu empresa y estos son los pasos que hay que seguir. Bueno, pues mi elevator pitch, ¿no? Tu elevator pitch, exactamente. No, a ver, Guaira, como digo, es una aceleradora de startups que es parte del grupo Telefónica. Está bueno, ahora vamos a ver en dónde está, ¿no? El proceso es, abrimos una convocatoria, perdón, 3 convocatorias al año de manera global, digamos, y dependiendo de los lugares que haya disponibles, en el caso de México, ¿no? Tenemos 10 lugares. Si esos 10 lugares no están ocupados, entonces abre la convocatoria online, que de hecho es online.guaira.org. Ahorita hay una convocatoria abierta, de hecho. Y entonces las empresas quien tiene una idea un poquito más allá de la idea, o sea, que ya tenga un modelo de negocio más o menos claro, que vea que tiene un mercado que puede crecer, que puede internacionalizarse fácilmente, que use tecnología de la información y comunicación para transformar la industria que va a atacar, ingresa a su proyecto y pues va contando un poco de qué se trata, eso, ¿no? El mercado, etcétera. Y entonces, bueno, se reciben esos proyectos, cierra la convocatoria, como les digo, se abre en febrero o marzo, está abierta una, mayo-junio está abierta otra, septiembre-octubre está abierta otra, ¿no? Y una vez que cierra, se hace, digamos, una evaluación a nivel global, digamos, no solamente Guaira México, sino hay un Guaira global, y luego también, digamos, una red de expertos. Por lo menos tiene 3 evaluaciones en línea cada uno de los proyectos, y entonces de ahí pues se va haciendo como esa criba, ¿no? Y entonces de ahí se seleccionan por lo regular unas 30 empresas, que ahora sí los citamos hacia un primer panel. Ese panel ya es con un jurado compuesto tanto por personas expertas en distintas áreas dentro de Telefónica como expertos de industria o fondos, ¿no? Y de ahí, digamos, de los 30 se seleccionan unos 15 que pasan a un panel final, y de ese panel final, que son otros
es otro jurado. Intentamos componer el jurado con alguien de la academia, con 1 o 2 fondos de inversión y con 2 o 3 personas expertas de la industria de tecnología en general, ¿no? Y de ahí se seleccionan ya las empresas, máximo hasta 10, puede ser, por ejemplo, la convocatoria de este año, de mayo, se eligieron 6 empresas, con lo cual quedaron 4 lugares disponibles, que los sumamos a la convocatoria que está abierta ahorita, y esa convocatoria cierra el 5 de octubre, entonces podemos elegir hasta 4 empresas más este año. Y bueno, una vez que ya seleccionamos la empresa, lo que hacemos es que invertimos $50,000 en efectivo en la empresa. Esos $50,000 es una nota convertible que se convierte en equity, o en un porcentaje de la empresa, pero en la siguiente ronda de inversión. Quiere decir que eso que invertimos, hasta que no viene un siguiente inversionista a meterle dinero o lana a la empresa, sigue siendo una deuda y nosotros no nos quedamos con nada de la empresa, ¿no? Si se da esa siguiente inversión, oscila entre el 7 máximo 10% el equity que tomamos de la empresa, ¿no? Siempre, o sea, nunca más del 10%, y la idea es ser accionistas minoritarios, pero sobre todo para seguir acompañando y hacer que crezcan las empresas, ¿no? Entonces, digamos, se hace la inversión en 2 tramos, al inicio de la aceleración y a la mitad de la aceleración, que es más o menos como en el mes 4, ponemos hitos muy claritos, ¿no? Al inicio de la aceleración. De hecho, si la empresa, por lo regular, diría que un 80% no están todavía constituidas, ¿no? Entonces constituimos las constituimos como SAPIs, ¿no? Como sociedades anónimas promotoras de inversión. Entonces les ayudamos a constituirla con abogados, se hace la inversión, se ponen los hitos, ¿no? Entonces dependiendo del tipo de empresa, pues a lo mejor un hito puede ser que ya esté vendiendo en el mes 4, ¿no? O si entró en una etapa un poco anterior, que su producto mínimo viable esté listo en el mes 4, ¿no? Entonces vamos, o si ellos, es un equipo que es muy techy, pero yo digo las 3 H, ¿las conoces? No, a ver. El de hacker, hipster, hustler, ¿no? O sea, el que sepa programar, digamos, el que sepa diseñar y el que sepa vender, ¿no? Entonces, si nada más hay hacker y hipster, pues que tengan el hustler para ese momento, ¿no? Y al final siempre es para el bien de la empresa, ¿no? Y entonces, bueno, a la mitad cuando se llegan esos hitos, pues es el segundo desembolso. Hay empresas que pues igual se desviaron o pues no... Perdieron el entusiasmo. Sí, el entusiasmo, y pues ahí decimos, oye, pues gusto en conocerte, chao, ¿no? Y bueno, al mes 8 más o menos, pues es cuando, mes 8, mes 9, cuando vamos viendo que se concluye la aceleración, y hacemos un demo day donde congregamos a inversionistas, ¿no? También para empezar a promover las siguientes rondas de inversión. Ok, ahora si yo tengo mi startup adentro de Guaira, ¿qué significa para mí como fundador en cuanto a términos de ayuda o de seguimiento en proyectos, o de a lo mejor eventualmente también apoyo para levantar nuevas rondas de capital? Yo creo que el capital, el efectivo que invertimos, los $50,000, para una empresa puede ser una fortuna y para otra empresa pueden ser cacahuates, ¿no? Pero, o sea, digamos, la propuesta de valor no solamente es el capital, ¿no? Sino también, o sea, el espacio físico, que para muchos es muy útil, ¿no? Damos ahí durante esos 8 o 10 meses espacio físico, que ahora en la Ciudad de México lo vamos a mover de la hermana República de Santa Fe a la colonia Roma, que es un poco en donde está se está creando de manera muy orgánica el circuito de emprendimiento de alto impacto, ¿no? Tenemos una red de mentores importante, tanto nacional como internacional. Entonces, dependiendo del giro de la empresa, pues le ponemos no sé, al CEO de alguna empresa, no sé, de PayPal o de Evernote, ¿no? O algún abogado, ¿no? Que les pueda ayudar, o alguien de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, digamos, una red de mentores importante. Vínculo con el core business de Telefónica, en este caso en México con Movistar, ¿no? Salida es que la empresa, un canal de la empresa que aceleramos,
pueda ser los canales de venta de Movistar, ¿no? Entonces con eso se le denomina en muchos casos como bootstrapping, ¿no? O sea, hacer que una empresa crezca no por inversión, sino porque cierra un contrato y tenga ya recurrencia, ¿no? del consumo de productos o servicios, ¿no? Entonces eso es parte de la propuesta de valor, y como son empresas de tecnologías de la información y comunicaciones, por lo regular se pueden internacionalizar así, o son nativas internacionales nativas, ¿no? Entonces pueden, o sea, parte de la propuesta de valor es que puedan irse a otros países a usar también la red de Telefónica, ¿no? Como canales de venta o como cliente o como primer cliente, ¿no? O sea, digo, al final el que una empresa vaya teniendo un cliente pues, de la mano de una empresa grande siempre es una referencia importante para un segundo cliente, ¿no? Y pues, además, pues, parte también de la propuesta de valor que les damos a las empresas, o lo que puede esperar un fundador, es pues, obviamente todo el networking dentro de Wayra, y Wayra, hay 14 Wayras en el mundo, lo digo rápido, es en México, en Venezuela, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Perú, luego en República Checa, en Irlanda, en Inglaterra, en Alemania y en España, y tenemos una alianza estratégica con una aceleradora que se llama Virtual Inno Valley en China, ¿no? Entonces, digamos que también si la empresa lo que busca, igual los $50,000 son poca cosa para la empresa porque ya está facturando más, pero quiere hacer una expansión a toda Latinoamérica, pues puede llegar o hacer un soft landing en todos esos sitios, ¿no? Entonces eso es como parte de la propuesta de valor. Y además, también dentro de Telefónica hay un área muy importante de investigación y desarrollo, entonces también acceso a esos, digamos, expertos, digamos, de tecnologías de punta, ¿no? Ok, parte de lo que nosotros hemos visto, bueno, hemos tenido gente de distintas aceleradoras aquí en el evento. ¿Cuál crees que, de acuerdo a tu opinión, cuál crees que sea como la propuesta de valor más importante de Wayra contra otras, o en lugar de otras aceleradoras, para que a lo mejor un founder que tenga una muy buena empresa diga, ¿sabes qué? Afortunadamente soy el caso en el que me están aceptando en estas 3 aceleradoras, ¿por qué me debo de ir a Wayra y no a otra más? Yo creo que tiene que ver mucho con timings, ¿no? Pero bueno, o sea, si la empresa del founder es una empresa que utiliza, por ejemplo, tecnologías móviles, ¿no? O que quiere tener una expansión internacional a los sitios que contaba, ¿no? O que quiere tener también conexión, digamos, con pues, grandes empresas, en muchos casos, las empresas que se arrancan, las startups, buscan su estrategia de salidas que otro más lo adquiera para que sea parte de su portafolio de productos, ¿no? No sé, yo le tiro a que IBM me compre, ¿no? O sea, pues, hay una relación muy importante pues, con todas esas empresas grandes, ¿no? Y yo diría que, hace rato lo hablábamos, ¿no? O sea, depende pues, mucho del momento. Yo creo que son muy complementarias, ¿no? O sea, hay empresas, por ejemplo, que han sido aceleradas por nosotros y invertidas por 500 startups, ¿no? Naran ya estuvo de visita con nosotros hace poquito, y pues, la idea era también ver si ahí puede haber algún interés, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que también dependiendo del momento en el que esté la empresa, pero o sea, yo diría esas características, ¿no? Y sobre todo si quieren también tener como utilizar como la red comercial de Telefónica, pues puede ser algo interesante, ¿no? Ok. Si quieres, Gabriel, platícanos ahora un poco de tus consentidos en Wayra. ¿Cuáles son las empresas que han hecho a Wayra más feliz en estas 3 generaciones? Y no necesariamente, creo que no necesariamente tendrían que ser las que más venden o las que más salen en la prensa, sino realmente empresas que a lo mejor ustedes han creído en ellas desde etapas muy tempranas, y que han probado sus equipos y que han probado sus productos, que realmente han pasado la prueba del tiempo, que al final, pues en una startup, siempre los primeros meses puedes tener más prensa y más atención, y puedes tener que todos los amigos te compran, pero pues realmente a lo mejor los 12, 18 meses son el periodo en el que todo esto pasa y tienes que enfrentarte hacia el mercado puro. Entonces, en ese sentido, Wayra México, ¿de qué empresas está orgulloso de haber incubado, de haber acelerado
Mira, yo creo que al final, o sea, Guayra termina siendo una startup también, ¿no? O sea, tiene 3 años de vida. Entonces, o sea, el producto mínimo viable de Guayra México fue la primera generación, ¿no? Y entonces empezó a iterar con el mercado y se fue aprendiendo para ir mejorando los procesos de aceleración, ¿no? Habría que definir qué es lo que nos hace felices, ¿no? Porque también los fracasos te dan mucho conocimiento, luego un conocimiento mucho más valioso que algunos éxitos, ¿no? Entonces ha habido empresas que, digamos, han tenido así como un potencial muy grande, han dado como muchas alegrías, han dado muchas expectativas, pero de pronto ocurre algo en el mercado que cambia, ¿no? Y estoy pensando en una empresa que se llama Fantastic, no sé si alguien la escuchó, pero Fantastic, ahorita está, digamos, como on hold Fantastic, ¿no? Porque ellos lo que hacen es crowdfunding, pero orientado a música, ¿no? O sea, el founder estaba súper clavado con música independiente, dice, oye, si a mí me gusta un grupo de Suecia, ¿por qué me tengo que esperar a que Ocesa me lo traiga, no? A ver, pues yo lo propongo en la plataforma, o sea, creo una plataforma para que alguien lo proponga y si se fondea, pues me lo traigo, ¿no? Y esa era como la dinámica, y la verdad es que empezó a tener como, o sea, empezó a inspirar a muchas personas, también porque el perfil del emprendedor, Lulo, pero entonces cuando empezó a iterar con el mercado, o sea, ese producto súper interesante, disruptivo, empezó a encontrarse con barreras que no tenía previsto, ¿no? O sea, pues no sé, oligopolios, ¿no? Sí. O en algún caso, o sea, algunas dinámicas que no sabía que existían, ¿no? Entonces yo diría que eso es como, y yo sé que va a levantarse, ¿no? Ahorita está como en pausa, ¿no? Pero, o sea, yo creo que ese es un muy feliz tropiezo, ¿no? Porque como que inspiró, generó un montón de cosas y también dio muchos aprendizajes, ¿no? Otra empresa que está creciendo, de hecho acaba de cerrar una ronda de inversión de 23 millones de pesos, es Cubo Financiero, que es Cubo con calco, pero bueno, y es una, digamos, una microfinanciera, pero que está irrumpiendo también digamos, esa industria, usando crowdfunding también, ¿no? Entonces, de hecho el lema de ellos es personas invirtiendo en personas, ¿no? Entonces la idea es que si tú necesitas 3,000 pesos, ¿no? Lo metes en la plataforma, entonces empiezas a interactuar con la plataforma y te dicen, no, pero tú no, ¿para qué los necesitas, no? Y ya vas como contando, tú no necesitas 3,000 pesos, tú necesitas ampliar tu tienda, y por cierto no necesitas 3,000 pesos, necesitas 5,000 pesos, ¿no? Y te crea un proyecto, ¿no? Inspirador, y entonces luego, digamos, Cubo va a microinversionistas, ¿no? Entonces, en lugar de que, o además de que ellos tengan, digamos, ahí capital para estar haciendo los préstamos, también van con, oye, ¿quieres invertir en CETES o quieres invertir en Juan, ¿no? Entonces, te da una cartera de inversión que te da un rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el modelo ha sido muy atractivo y ha ido creciendo, está incorporando un montón de tecnologías de Big Data y de scoring muy innovadoras, ¿no? Y digo, acaban de cerrar esa ronda hace 2 semanas fue una ronda entre Nothing y Alta Venture, ¿no? Esa es otra empresa. Hace rato decía yo Machina, que hacen todos estos wearables, lo que yo contaba de los DJs, pues está bien, pero es un nicho, ¿no? Entonces están yendo a videojuegos, entonces es como extender la experiencia de juego a tu cuerpo, ¿no? Entonces, o sea, si te dan un balonazo en el pecho, te vibra el pecho, ¿no? O sea, entonces, o sea, y están apuntando al mercado de Estados Unidos, ¿no? Esos son algunos ejemplos de empresas, ¿no? O sea, una, digamos que no sigue adelante, otra que está creciendo muy bien y otra que digamos, va como en una cocción un poco más moderada, pero con paso firme. Ok, los cambios siempre los cambios de dirección, por más que sean empresas grandes y todo esto, pues de alguna manera implican cambios, ¿no? ¿Cuál crees tú, Gabriel, que haya sido algún cambio significativo de cuando salió el director anterior, Marcus, y que entraste tú? ¿Cuál pensarías tú que es un cambio que se dio, pues, que viene intrínseco a la persona y quien está al mando? Mira, digamos que creo que fue un cambio muy complementario, ¿no? Porque, digamos, Marcus venía del mundo del emprendimiento, ¿no? Y de repente se encontró con un choque de trenes con un mundo corporativo, ¿no? Entonces él
o sea, casi en los 3 años que estuvo, casi 3 años dentro de Guaira, creo que, o sea, posicionó a Guaira en el ecosistema de manera increíble aquí en México, y aparte que era un momento en donde no había casi opciones, ¿no? Entonces generó como que todos esos vínculos y posicionamiento, ¿no? Digamos que obviamente yo me apalanqué de todo eso que ya existía y que había creado él junto con el resto del equipo, y entonces digamos mi activo principal ahí venía ahora de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, ahora sí, ¿cómo podemos lograr explotar más el músculo, digamos, enorme comercial que pueda haber dentro de Telefónica, ¿no? Entonces yo creo que ese fue como fue un cambio que complementó muchísimo, digamos, la dinámica de Guaira, y digo, él aprendió en su momento hacia adentro, y yo, o sea, he tenido un proceso de conocimiento y aprendizaje súper acelerado, ¿no? Entonces creo que ha sido bueno al final para Guaira como tal, ¿no? Y bueno, y también algo que desde el inicio se había buscado y por alguna razón no se había logrado, pues ya se está consiguiendo, que es pues, movernos más hacia el circuito, ¿no? Entonces él estuvo como que empujando mucho por ahí, no se dieron algunas cosas, pero allá no ese camino, y pues bueno, pues yo utilicé ese impulso y pues ya estamos ahí, ¿no? Ok. En tu opinión, Dios, para terminar y conocer como un poco qué big picture tiene Guaira al respecto, pues si quieres, mira, me gustaría mucho conocer primero tu opinión del Venture Capital en México. ¿Cómo la ven ustedes? Pues desde el lado de una empresa de tecnología de ese tamaño, pero también desde el lado de alguien que proactivamente busca inversionistas para su portafolio. Entonces, ¿cómo ves en qué etapa crees o qué análisis darías tú del Venture Capital en México? De hecho, el capital que se pone en las empresas, el capital semilla o inicial de Guaira, pues son $50,000 y ya, ¿no? Eso es lo que obtenemos, digamos, de la empresota Telefónica, ¿no? El resto nos tenemos que buscar la vida para conseguir nuevos inversionistas. La verdad es que yo lo veo con mucho entusiasmo, ¿no? O sea, con mucho entusiasmo, pero también con mucha cautela, en el sentido de, pues, de ir produciendo emprendimiento, consumiendo emprendimiento, ¿no? O sea, creo que se ha promovido mucho la generación de nuevos fondos de capital riesgo, ¿no? Yo digo que el VC, no el Venture Capitalist, hasta hace poco era IVC, ¿no? Almost Venture Capitalist, ¿no? Es así como meto la mano y así como, yo pago, ¿no? Y así como, no sacan la cartera, ¿no? O sea, ya la están sacando, ¿no? Incluso, o sea, fondos públicos, ¿no? 7 empresas de Guaira han sido coinvertidas por Nacional Financiera, por ejemplo, ¿no? O sea, el capital emprendedor de Nacional Financiera, que habitualmente invertía en otro tipo de, o sea, en más negocios tradicionales, nos ha costado, ¿no? O sea, llegó un tiempo también el cambiar esa mentalidad entre todos, ¿no? Decía, a ver, ¿cómo que redes sociales y el dinero que voy a meter, cuándo lo voy a ver, ¿no? O sea, no lo puedo tocar, ¿no? ¿Cómo toco los activos? ¿Cómo toco un tweet, ¿no? Pero al final ya han invertido, ¿no? Del portafolio de empresas que tenemos, o sea, te podría decir que por lo menos de fondos de México, ha habido algunos de fuera, ¿no? Pero de fondos de México, por lo menos hay más de una decena que está interesado, ¿no? O sea, que ya pasó así como con un primer acercamiento y dice, oye, a ver, quiero seguir adelante, ¿no? O sea, yo veo que o sea, sí está bien una efervescencia, digamos, y un dinamismo ahí, ¿no? Yo digo con cautela, porque si al final se invierte, ¿no? Y hace rato lo platicábamos, pero nadie te consume tu producto, o sea, tienes un gran producto, ¿no? Pero pues al final, al que le quieres hablar ni siquiera te voltea a ver, porque pues nada más interactúa con empresas de su tamaño, pues se va a generar una burbuja, ¿no? Sí, y creo que en ese sentido algo que ha estado pasando últimamente con los fondos, que creo que es una mala costumbre adquirida de otros países, es que varios fondos, por el tamaño que tienen, empiezan de repente a querer hacer cheques muy grandes y empujar un poco al emprendedor a irse a una etapa de inversión que no es la que le corresponde, ¿no? Entonces, pues nosotros lo que hemos visto es fondos queriendo a lo mejor escribir cheques de $1, de $2 millones,
cuando, en mi opinión, el ecosistema en México no está listo para recibir esos cheques en etapa semilla, ¿no? Sí, o sea, yo un cambio que veo es que, digamos, después de las rondas de inversiones que hemos hecho de las empresas, por lo regular, la siguiente ronda venía de un inversionista ángel, ¿no? Sigue siendo así, pero la tendencia está cambiando y ese inversionista ángel se está convirtiendo en un VC, ¿no? O sea, ya es una inversión más institucionalizada, ¿no? Entonces, o sea, creo que el ticket promedio también se está bajando, o sea otros entidades o organismos como por ejemplo Endeavor, ¿no? También para ser un emprendedor Endeavor empezabas pues ya en un nivel de facturación elevado, ¿no? Pues también lo están viendo y se crearon una cosa que se llama el Tech Track, en donde bajan un poquito también la vara para poder hacer que entren este tipo de empresas, ¿no? Entonces, pero yo creo que aquí lo que tiene que ocurrir es, no sé, o sea, posicionar el hashtag, ¿no? Ya no el consumo emprendimiento, ¿no? O sea, por el consumo emprendimiento, a los tomadores de decisiones de las grandes empresas, pues decir, oye, yo banco, yo industria del transporte, ¿no? Yo industria de alimentos, de comercio, de productos de consumo, a ver, voy a ver qué es lo que están haciendo estos startups que tanto suenan, ¿no? Porque seguro algo va a haber ahí, pero es ir cambiando como esa mentalidad, y la medida en la que eso ocurre, entonces ya empiezas a tener oferta y demanda, ¿no? O sea, ya le inyectaste esteroides, ¿no? A los músculos de las empresas, pero empiezas a ejercitarlos con contratos, ¿no? O sea, creo que esa es la dinámica que estamos, digamos, construyéndola, con el riesgo de que si no ocurre, pues decaiga, ¿no? Pues yo confío porque veo que hay como ese nivel de conciencia como de generarlo, ¿no? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay una visión de otros ecosistemas en el mundo que es, en vez de pelearnos por el pastel que está aquí, pues agrandemos el pastel entre todos, ¿no? O sea, no necesariamente, ¿por qué nos conformamos todos con y un poco canibalizamos a las empresas chicas y nos repartimos el pastel entre las grandes? Mejor veamos qué se puede hacer para crecer el pastel. En ese sentido, creo que estas grandes empresas apoyando emprendedores, pues va hacia allá, ¿no? Va a decir, ¿sabes qué? En la medida en que tenemos más emprendedores, pues también nos genera consumo a nosotros por otros lados. Guaira, a su vez, con las startups que ha tenido, ¿qué tipo de experiencias ha tenido un poco en comparación con inversionistas ángeles contra fondos públicos, contra VCs? Digamos que ¿cuál es, en tu opinión, lo bueno y lo malo de cada uno de ellos? A ver, creo que lo bueno, por ejemplo, hablando de un inversionista ángel, puede ser a lo mejor la flexibilidad y el tiempo en el que puede venir una siguiente ronda de inversión, ¿no? Dependiendo del tipo de inversionista ángel, pues podría ser un ángel más instruido o menos instruido, ¿no? Entonces uno igual puede, ni siquiera le mete lana a una empresa sin ni siquiera reflejarlo en los estatutos de la empresa, ¿no? O en hacer un due diligence, ¿no? Pero, o sea, creo que una ventaja de un inversionista ángel puede ser como el tiempo en el que puede venir la inversión. Si algo, digamos, que pudiera ser negativo, ¿no? Es si ese inversionista ángel no es el clásico smart money, ¿no? Me ha tocado ver también empresas de Guaira que al final pues no terminan avanzando porque chocaron entre la visión del inversionista ángel y el fundador, y la razón principal no es porque haya sido un diablo o un demonio el inversionista ángel, sino porque venía de otra industria, ¿no? Y tenían, o sea, en algún caso, interés en conocer esto, ¿no? Pero, pues como que ese proceso de aprendizaje costó el que la empresa no avanzara, ¿no? Eso es pro y contra que yo veo un inversionista ángel. Digamos, de un VC, pues claramente la institucionalización, o sea, ahí ayuda mucho también, ¿no? A que una empresa pueda tener, pues, si no lo había pensado, pues un consejo de administración, un consejo consultivo, rendir cuentas, ¿no? Que a lo mejor un inversionista ángel sería un poco más informal, con un VC puede ser más formal, dependiendo del comité de inversión que pueda tener este fondo de capital de riesgo, pues puede demorar más, ¿no? El que venga la inversión, y para una empresa pues puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Ahí es generar conciencia en que desde el primer momento tienes que estar pensando en la siguiente ronda de inversión y empezarlo a preparar, ¿no? Porque si es como dejarlo todo al último, ¿no? Entonces eso es un pro y contra que vería de un, y sobre todo porque luego
por lo regular, y sobre todo los fondos nuevos que están creando, los socios, ¿no? o los GPs o el comité de inversión, pues están conectados con distintas industrias y puede ayudar también a que eso haga que crezca más rápido la empresa, ¿no? Y en el caso de fondos de gobierno, no, y hablando de inversión, no de fondo perdido, ¿no? Que son cosas separadas, como en el caso del capital emprendedor de NAFIN, todavía no sé, acaba de ocurrir, digamos, esas inversiones, pero pues ellos están, digamos, poniendo entusiasmo y gente para ir siguiendo a las empresas, ¿no? Entonces, proponen también algo de meterte a la línea de proveedores del gobierno federal, y había una serie de iniciativas de ese tipo, ¿no? En el fondo de NAFIN específicamente, creo. Sí, tú dices en la vitrina de proveedores, ¿no? Sí, o sea, eso también, luego también, en muchos casos hace falta generar políticas públicas, ¿no? Pero sí, o sea, ayuda también como para ir conectando a que tu cliente también sea el gobierno, ¿no? Okay. Bueno, Gabriel, pues por último, si quieres nada más platícanos algo más que creas que a lo mejor pues, o no pregunté o no platicaste, pero que a lo mejor les puede interesar a muchos de los de aquí que a lo mejor están buscando una ronda de semilla o una ronda de series A. ¿Qué consejo o qué enseñanza has visto tú en el ecosistema que a lo mejor pudieras compartir? O sea, lo primero es siempre, o sea, nunca se olviden de dónde viene el dinero y cómo le haces para vender, ¿no? O sea, eso es lo primerito, ¿no? O sea, siempre cómo vas a vender y buscar vender, ¿no? O sea, porque si ya cierras alguna venta, si vas a buscar alguna inversión, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? Las 3 H's para mí son fundamentales, ¿no? O sea, y realmente se ve una diferencia cuando está el hacker, hipster, hustler o te falta uno, ¿no? Creo que hacen falta más emprendedoras, o sea, hay emprendimiento de mujeres, pero las empresas que hemos acelerado, que tienen por lo menos a una mujer como fundadora o cofundadora, tienen un desempeño mucho mejor que las que no lo tienen, ¿no? O sea, esa componente es interesante, es importante, ¿no? Y creo que debemos de promoverla más, ¿no? Y pues que no dejen de luchar, ¿no? O sea, de luchar y también de ver, o sea, creo que ahora mismo, y lo van a escuchar en muchos lugares, creo que es de los mejores momentos que hay para emprender. O sea, hay dinero ahí público, fondos perdidos, no fondos perdidos, hay fondos de capital de riesgo, hay mucho entusiasmo, está de moda, ¿no? O sea, de la pyme a la startup, ¿no? O sea, más fashion el asunto. Entonces, esa es una muy buena oportunidad, ¿no? Ahí lo que yo diría es también, cada vez que levanten, alguien invierta en su empresa, está creyendo en ustedes, ¿no? Y el que alguien crea en ti no es cualquier cosa, ¿no? Y está, por lo regular, un fondo metiendo dinero que por lo regular no es de ellos, sino que es de alguien más y le tienen que rendir cuentas, ¿no? Entonces, ese nivel de conciencia, ¿no? De quién no es un inversionista, es un socio nuevo, ¿no? de la empresa, creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Ok, pues Gabriel, muchísimas gracias por darte el tiempo de venir y platicar un rato con nosotros. Como saben, parte importante es el público que está aquí, parte importante es todos nuestros videos están en nuestro sitio mexico.startupbrand.com. En el primer año que llevamos operando, pues en visitas hemos tenido un poquito más de 10,000 visitas en nuestros videos y esperamos que esto siga creciendo. Este mes empezamos también un capítulo en San Luis Potosí, el mes que entra empezamos un capítulo en Michoacán y esperamos seguir creciendo de esta misma manera para tratar de apoyarlos a ustedes y de seguir teniendo a gente como Gabriel que nos dé su punto de vista. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a ti.